Saludos mis estimados y estimadas estudiantes. Continuamos en esta hermosa aventura del aprendizaje de la matemática. Avanzando con la unidad de lógica, vamos a ver el valor de verdad de una proposición. A pesar que anteriormente ya se habló sobre el valor de verdad, ahora vamos a dejar un poco más asentado de qué se trata. Cuando estamos hablando de las proposiciones, lo más importante cuando estamos al frente de una de ellas es determinar su valor de verdad. Es decir, que si esta proposición es verdadera o si esta proposición es falsa. Porque recordemos, una proposición es una oración que solamente es verdadera o solamente es falsa. Es decir, solamente puede tener dos posibilidades. Cuando es verdadera, nosotros podemos decir que es verdadera. Simplemente podemos representarlo por la V, podemos decir por la T de true, que es verdadero en inglés, o podemos utilizar el número 1. Cuando una proposición es falsa, podemos decir que es falsa, podemos utilizar la F de falso, también cubre el false, que es falso en inglés, y podemos utilizar el 0 para representar que esta es falsa. Entonces, si tenemos la proposición P y esta proposición es verdadera, tranquilamente podemos decir que equivale a 1, Si tenemos la proposición Q y esta proposición es falsa, podemos decir que equivale a 0. Como existen solo dos posibilidades, que la proposición sea 1, es decir, verdadera, o que la proposición sea falsa, es decir, 0, podremos utilizar simplemente el sistema binario de unos y ceros. A eso nos referimos con valor de verdad de una proposición. Una vez que hemos tratado el valor de verdad, vamos a determinar o a aprender a realizar una tabla de verdad. Una tabla de verdad no es más que una herramienta que me ayuda a describir todos los posibles valores de verdad que puede tener una proposición. Puede ser simple o compuesta. Para la elaboración de la tabla, nosotros utilizamos esta fórmula, 2 elevado a la n, donde n va a ser representado o va a ser reemplazado por el número de proposiciones que nosotros vamos a utilizar en la tabla de verdad. En este ejercicio, como podemos ver en nuestra tabla, solamente tenemos una proposición, la proposición P. Como solamente es una proposición, vamos a reemplazar la n por el número 1, es decir, 2 elevado a 1, que es igual a 2. En esta tabla solamente vamos a tener dos posibles combinaciones. En las tablas de verdad, nosotros podemos empezar por el verdadero o por el falso, en las que vamos a realizar en esta ocasión y luego vamos a empezar por falso, sin dejar de decir que si usted empieza por verdadero, también es correcto. Entonces, como hay dos posibles combinaciones, colocamos el 0 y el 1 de forma alternada, al tener solamente una columna. Y es cierto que la proposición P puede tener dos opciones. Esta proposición puede ser falsa o puede ser verdadera. Ahora vamos a realizar la tabla de verdad para cuando tienen dos proposiciones. Como pueden observar, la tablita es un poco más grande porque es obvio que al haber más proposiciones vamos a tener más combinaciones. ¿Cómo calculábamos el número de combinaciones? Con la fórmula 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones, ¿verdad? ¿Cuántas proposiciones hay? 2. Entonces n lo reemplazamos por el 2. 2 elevado a 2, que es lo mismo que decir 2 elevado al cuadrado, es igual a 4. Vamos a tener 4 posibles combinaciones. Para realizar las combinaciones en la tabla de verdad, podemos hacerla empezando por la última proposición y lo vamos poniendo una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, como lo voy a hacer a continuación. Falso, verdadero, falso, verdadero. Vamos con la siguiente proposición. Si aquí van alternadas de 1 en 1, ahora la vamos a alternar de 2 en 2, es decir, 2 falsos, 2 verdaderos, como veremos a continuación. Falso, falso,
verdadero, verdadero. De esta manera construimos la tabla de verdad para dos proposiciones. Por último, vamos a hacer una tabla de verdad para tres proposiciones, sabiendo que si deseas hacer tabla de verdad para un número mayor de proposiciones, debes de seguir con el mismo proceso. Tenemos las tres proposiciones P, Q, R. Al tener tres proposiciones, vamos a la fórmula, donde n es el número de proposiciones, reemplazamos por el número 3. 2 al cubo es igual a 8, es decir, vamos a tener 8 posibles combinaciones. De igual forma, para colocar esas posibles combinaciones, nos vamos a la última proposición y comenzamos a poner los valores de forma alterna, recordando que solamente deben de ser 8, empezando por falso. Colocamos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, hasta llegar a las 8 combinaciones. Verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como si tenemos las 8, en la siguiente columna, junto a cada valor de verdad, vamos a colocarlo de 2 en 2. Es decir, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos y así sucesivamente. Veamos. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y como aquí lo colocamos en la segunda proposición de 2 en 2, en la primera proposición vamos a colocarlos de 4 en 4. Entonces, 4 falsos, 4 verdaderos. Falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Si hubiera habido una proposición más, es decir, tendríamos que aumentar, pues ya no iban de 4 en 4, sino de 8 en 8. ¿Sí? Pero en este caso solamente tenemos 3 proposiciones. ¿Cómo verificamos que nuestra tabla está correcta? Fácilmente, observamos la primera fila y vemos que tenemos puros falsos, solamente falsos. Observamos también la última fila y observamos que solamente tenemos verdadero. Cuando ocurre esto, nuestra tabla de verdad ha sido elaborada de forma correcta. Muchas gracias por ver este video. Si quieres seguir aprendiendo de lógica matemática, ve los videos que continúan. O si tienes algunas dudas sobre datos anteriores, ve mis videos que he subido con anterioridad. Espero que sigas adelante.